Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda parte de Informativos Tele7. Hoy es 21 de junio, estamos ya en los últimos instantes de la primavera. Recordemos que hoy, 2 minutos antes de las 5 de la tarde, si nos ven en directo, cambiamos de estación, de la primavera. Ya damos paso al veranito, así que último programa de la primavera, como les comentaba ayer, comenzamos esta segunda parte de Informativos Tele7 de primavera, pero luego la terminaremos de verano. Pues así son estas cosas, las estaciones. Tenemos muchos temas que contarles, muchos invitados, invitadas, mucha actualidad, empezando además por uno de los temas más candentes. La verdad es que está trayendo cola esa negociación del convenio de la Policía Vasca, de la Ertzaintza. Saben que nosotros además siempre ofrecemos todas las versiones, todos los puntos de vista, todas las declaraciones, ofrecemos información pura y dura, somos objetivos, o por lo menos intentamos serlo, y tanto hemos entrevistado al propio consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, hemos entrevistado en varias ocasiones también a ese colectivo, ¿no?, surgido, para que fue un poquito todo a bote pronto, ¿no?, a través de redes sociales, ¿no?, una concentración en concreto que decía, ¿no?, si no hay convenio no hay tour, que son los ertzainas en lucha, pero bueno, que han seguido con más movilizaciones y hemos tenido también la oportunidad de hablar con ellos y con ellas y ver esas imágenes y esas movilizaciones. Y también, ya les anuncio que este lunes, no sabemos si al final habrá acuerdo, ahora les comento, porque este viernes hay una mesa de negociación para el tema de la negociación, de la mejora del convenio de los ertzainas, pero sí que en principio está convocada para el martes por parte de los sindicatos, los principales sindicatos de la Ertzaintza, porque saben que Ertzainas en Lucha es un movimiento asindical, algunos están sindicatos, otros no, pero en este caso sí los sindicatos, ESNA, ERNE, etc., convocan el martes una movilización y el lunes hablaremos también con uno de los portavoces de la unidad sindical de la Ertzaintza. Pero hoy salía en un medio de comunicación con compañeros una entrevista de el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, hablando de esa convocatoria de la mesa de negociación de la Ertzaintza, que la proponen para este mismo viernes 23 de junio. Se cita a los 4 principales sindicatos con representación en la mesa sectorial, son ERNE, ESAN, como decimos, Euspel y SIPE, para negociar la propuesta de mejora de las condiciones económicas y de trabajo. El propio consejero habla de una propuesta que incluye 37 medidas de mejora que afectan a muy diferentes ámbitos de la organización de la Ertzaintza. Él comenta que son importantes mejoras, que sí que es una buena propuesta y eso será el viernes. Ya veremos si hay comunicación, hay negociación o no, porque el lunes, tenemos también con uno de los, con el portavoz, uno de los portavoces de la unión sindical, una entrevista. Si llegan a acuerdo, pues oye, ojalá no haga falta, o el lunes podremos hablar de ese resultado y de la, buen camino de la negociación, pero por ahora los sindicatos están un poquito recelosos, pero Josu Erkoreka afirma y defiende que el viernes va a hacer estas propuestas y que, sin duda, es un buen convenio, unas buenas mejoras. Vamos a escucharlo. La negociación por parte del Departamento de Seguridad en ningún momento ha cesado. Llevábamos trabajando muchos meses en un acuerdo de negociador que vaya a renovar el todavía vigente. Llevábamos durante los últimos meses, hasta mediados del mes de abril, más de 40 reuniones sectoriales, ¿no?, bilaterales con todas las formaciones sindicales, con unas más que otras, lógicamente, porque la propia marcha de la negociación lo va exigiendo así, hasta que en un momento determinado irrumpe el movimiento asindical y la negociación, no voy a decir que se rompe, pero la propia representación sindical solicita que se aplacen algunas reuniones. Lo cierto es que el último encuentro tuvo lugar el 30 de mayo con una plataforma presentada por la Unión Sindical y en esa reunión de 4 horas de duración, lo que pone de manifiesto la voluntad negociadora del Gobierno. Ningún Gobierno está reunido durante 4 horas para no negociar nada o para no avanzar en los contenidos. Se analiza el documento presentado por los sindicatos, se marca claramente la posibilidad de que gran parte de sus contenidos puedan ser objeto de estudio, análisis, incluso de directa aceptación. Se marcan también cuáles son los límites inexorables de la Administración
Y después de 4 horas de reunión, los sindicatos salen y hacen público un comunicado en el que dicen que se plantan y que no continuarán con la negociación hasta que la Administración asuma todos sus postulados en su integridad. Es decir, la Administración nunca ha roto ninguna negociación. A partir de ahí, el Lehendakari el viernes pasado anuncia solemnemente en el Parlamento Vasco, a instancias de una pregunta que formula un grupo parlamentario, que a lo largo de esta misma semana se remitirá una nueva propuesta a la representación sindical con una convocatoria para la Mesa 125, que es la mesa sectorial negociadora de estos temas, ¿no? Bien, esta propuesta con convocatoria ha salido esta misma mañana, de manera que el propósito de la Administración es que en torno a un listado de contenidos, a los que después me voy a hacer referencia, la reunión se celebre este mismo viernes, de convocatoria miércoles para que la reunión se celebre el viernes, ¿no? La propuesta incluye 37 medidas de mejora, 37, que afectan muy resumidamente a muy diferentes ámbitos de la organización de la Ertzaintza. Benefician concretamente a colectivos como los que operan en el ámbito de la investigación criminal, a las unidades de violencia de género, a las unidades de rescate, de vigilancia y rescate, afectan a las personas mayores de 55 años, a las que se les ofrece un programa específico de mentoring para modular su dedicación durante los últimos años y puedan dedicar a enseñar a las nuevas generaciones y las nuevas promociones la singularidad y especificidades, por ejemplo, de los turnos de noche y demás. Benefician a quienes se acogen a turnos de noche, benefician, por ejemplo, a todos los que tienen carnets de conducir, sean en la mar o sean en tierra, relacionados con las funciones de la Ertzaintza, cuyas renovaciones las financiaría el propio departamento, todas las renovaciones de todos los carnets. Benefician a quienes trabajan en los turnos de noche, benefician a amplios colectivos, a muy diferentes colectivos. Yo creo que es una medida amplísima, muy ambiciosa, que puede tener un impacto presupuestario de en torno a los 17-18 millones de euros total, ¿no? En la propuesta se recogen, lógicamente, muchas reivindicaciones que los sindicatos y la propia Ertzaintza, al margen de los sindicatos, ha ido expresando a lo largo de los últimos meses, ¿no? No son ocurrencias del departamento, sino necesidades que han ido planteando los sindicatos en las decenas de reuniones que se han mantenido con ellos. Están inspiradas ahí y recogen esas pretensiones, ¿no? Hay una línea roja que no se supera. Se ha planteado en algún momento por parte de los sindicatos y del movimiento sindical un incremento lineal de retribuciones del porcentaje que sea, ¿no? Bueno, eso hoy por hoy, los sindicatos lo saben perfectamente, un incremento lineal para todo un colectivo no es posible al margen de lo que establecen las normas básicas del Estado. Las normas básicas del Estado, lo ha dicho el Tribunal Constitucional en decenas de ocasiones, son las que fijan los incrementos retributivos de los empleados del conjunto de las administraciones públicas. Para el año 2023 ese incremento se fijó en 2,5%, que ya se aplicó en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma a todos los empleados y empleadas públicas de Euskadi, a todos, a los ertzainas exactamente igual también, y por tanto a partir de ahí más incrementos lineales para colectivos enteros serían ilegales, aparte de que el impacto presupuestario podría ser también descomunal y el efecto de emulación que podría generar en los demás sectores, pensemos en educación, pensemos en la administración general, pensemos en los funcionarios de justicia y demás, todos los demás sectores, pues inmediatamente generaría una situación insostenible, aparte de que sería ilegal por las razones que acabo de aportar, ¿no? Mire, yo estoy convencido de que la propuesta es buena, es muy positiva y que va a satisfacer a muchos agentes en concreto que tienen problemas y reivindicaciones puntuales concretas relacionadas con su día a día en el puesto de trabajo, en el ámbito de la investigación criminal o de la violencia de género, ¿no? Estoy absolutamente seguro de que muchos acogerán y aplaudirán estas medidas sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo lo que aquí haría es un llamamiento al realismo y a la responsabilidad institucional. El Lehendakari lo dijo en su comparecencia el pasado viernes, ¿no? Nuestra actuación será guiada por estos dos principios. Realismo, o sea, no podemos pedir cosas que están claramente al margen de la realidad, no podemos ir a los extremismos o a los maximalismos en nuestras reivindicaciones porque son inviables en el momento actual. Y segundo, responsabilidad institucional, en el sentido de que
los gestores de los recursos públicos, las administraciones públicas lo somos, tenemos que tener en cuenta que son muchas las necesidades a atender, que son muchos los servicios públicos a financiar y que por tanto hay que hacer un reparto razonable y equilibrado de todos ellos, ¿no? Y es un criterio que inspira siempre y debe inspirar siempre la actuación de las administraciones públicas, de manera que sería inviable endeudarse ahora para que la deuda la tenga que pagar quienes vengan después o las generaciones sucesivas. Por tanto, con estos dos principios es con los que vamos a actuar y esperamos que los sindicatos operen también con estos mismos criterios, sin extremismos, sin maximalismos, con realismo y con responsabilidad institucional. Es lo que va a inspirar nuestra actuación y es lo que pedimos que guíe también la actuación de los sindicatos. Bueno, y se cumplen 40 años, ni más ni menos 4 décadas de las inundaciones en Bilbao, en plena Aste Nagusia, en un mes de agosto, en 1983. Y para hablar, bueno, pues de ese momento, de las experiencias, de las vivencias, de anécdotas, de cómo se vivió esa solidaridad también de la ciudadanía, porque recordemos que el agua llegó hasta alturas increíbles, el casco viejo quedó prácticamente inundado, llegó, yo me acuerdo, yo tenía 3 añitos, pero llegó hasta zonas altas de Bilbao. Bueno, pues sin duda unos recuerdos que vamos a poder revivir, los que, bueno, tenemos casi algún recuerdo, y conocer esas jóvenes generaciones que han oído mucho de las inundaciones de Bilbao, pero que no saben o quieren conocer un poquito más esa historia viva de nuestro pasado. Tenemos al otro lado a José María Amantes, forma parte de la comparsa moscotarra. José María, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, José Mari, hoy mismo, dentro de un ratito, a partir de las 7:30, en el Colegio de Jesuitas de Indautxu, en el Salón de Actos, va a haber ese coloquio, esa charla con diferentes protagonistas, José Mari, para precisamente, bueno, recordar, primero, decir que hace 4 décadas que se cumplen casi de esas inundaciones de Bilbao, que marcaron, bueno, la historia viva, ¿no?, de la capital vizcaína, pero va a haber más, ¿no?, porque hay muchos protagonistas que vais a estar presentes, ¿no?, en ese coloquio. Pues sí, la verdad es que va a ser algo casi yo diría inédito, ¿no? Porque vamos a juntar a un plantel de 4 personajes públicos muy importantes de 4 ámbitos muy diferenciados. Por un lado va a estar el exfutbolista del Atleti, Andoni Goikoetxea, que precisamente en el año 83 acababan de ganar la primera liga después de tantos años y que habían salido en mayo, fíjate, las inundaciones fueron en agosto, habían salido con la gabarra por primera vez en la historia de nuestro Atleti, ¿no? Y pocos meses después, 3 meses después, pues las aguas, fíjate lo que llevaban en lugar de la gabarra. Otro personaje, otra persona muy conocida va a ser Félix Modroño, que tiene 2 novelas dedicadas a la historia de Bilbao y que hoy mismo nos va a hacer un adelanto de la 3ª novela, de la que hace completa la trilogía, que precisamente se inicia en el periodo de las inundaciones. Luego va a estar en representación de los medios de comunicación Juan Carlos de Rojo, locutor de Radio Bilbao en aquellos tiempos, después de Radio Euskadi. Y finalmente pues vamos a tener a La Ochoa, sobradamente conocido por todos, que además tenía su pub de La Chupa, que fue totalmente arrasado por las aguas. José Mari, ¿cómo surge la idea de hacer este coloquio, de como decimos, ¿no?, ese momento, ¿no?, trágico por lo que todo supuso, y luego la recuperación de las zonas afectadas, que fueron, como decimos, ¿no?, que llegó casi hasta la zona alta de Bilbao, pero también ejemplo de solidaridad, ¿no?, de cómo vecinos y vecinas, pues oye, pues limpiaban las calles, cómo nos ayudamos unos a otros. Es decir, hay muchas experiencias, muchas vivencias que nos llegan y que vais a contar en este coloquio. Pero ¿cómo surge la idea, José Mari? Porque desde Moscotarra, que también Bilboko Comparcha, ¿quién organiza un poquito esta idea de homenajear o de hablar de este 40 aniversario de las inundaciones de Bilbao? Bueno, pues en realidad esto es una campaña que viene realizando Bilboko Comparsa, las comparsas de Bilbao, durante todo el año. Entonces, dentro de esa campaña pues va a haber varias cosas, va a haber algo de merchandising, va a haber una exposición fotográfica, va a haber varias cosas. Se dijo de hacer una serie de encuentros por barrios diferentes de Bilbao y nosotros nos ofrecimos hacerlo en el barrio que de alguna manera la comparsa está ubicada, ¿no?
que es el barrio de Indaucho. Además, teniendo en cuenta bueno, pues que en el Colegio Jesuitas, que es donde vamos a realizar hoy la charla, el coloquio, el debate abierto, por supuesto, a todo el mundo, pues el Colegio Jesuitas en aquel tiempo pues fue un centro neurálgico de las operaciones que se realizaban, pues con todo tipo de los helicópteros que llegaban, que salían, que entraban, los víveres, los alimentos, las comidas, el agua, casi todo partía de aquí, del Colegio de Jesuitas, en el patio aquel enorme que tienen, y por eso decidimos hacerlo aquí, en Jesuitas, y hacerlo en Moscotarra, en este entorno tan nuestro. José Mari, ¿cómo recuerdas tú esas inundaciones? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Qué experiencias también? Porque cada uno, ¿no?, puede también aportar esas experiencias personales. Cada uno de los ponentes, ¿no?, tienen mucho que contar. Es una historia viva de Bilbao, como has comentado. Pero, José Mari, en tu caso, ¿no?, siendo también imagen viva de Bilbao, de la fiesta, de actos culturales y sociales, en tu caso, José Mari, ¿cómo recuerdas esas inundaciones? Pues muy a mi pesar, igual que muy a pesar de todos los que éramos comparseros y comparseras en aquellos tiempos, pues nos tocó un protagonismo especial, evidentemente, ¿no? Porque además yo precisamente en ese año, en el año 83, yo ya estaba en la Comisión de Fiestas de Bilbao, con una intensidad terrible. Los comparseros hacíamos un poquito de todo, organizar eventos, incluso ayudar a que se hicieran, ¿no? Si hacías una carrera de goitiberas, no solamente tenías que organizarla y estar allí con todos los que participaban, sino también tenías que dedicarte a poner los fardos de paja y demás. O sea, es una cosa curiosísima de aquellos tiempos, ¿no? Como te digo, estábamos metidos de pleno en la comisión de fiestas. Yo ese día no había bajado a la reunión que se hacía todos los días en el Mandoya. Hacíamos una comida y los comparseros y ayuntamientos, todos los miembros de la comisión de fiestas, que era repartida, era ayuntamiento y comparsas, pues me llamaron por teléfono porque no había móviles y pues me bajé rápidamente. Decían que se iba a haber unas crecidas de agua, tal, que no sabían el alcance que podía tener. Bueno, nadie se lo podía imaginar, ¿no? Yo que vivía por la zona de Indaucho y demás, lo bajé en muy poco tiempo, pero ya cuando bajaba ya veía alrededor de las 5 y pico de la tarde, cosas así, que no pintaba muy bien. ¿Y cómo lo vivimos? Pues lo vivimos pues intentando organizarnos y organizar a la gente. Hacíamos un poco, parecíamos un poco gallinas sin cabeza, ¿no? Pollos sin cabeza. Íbamos de un lado para otro, casi, pues improvisando un poquito lo que nos iban diciendo, lo que pensábamos que podría ser más lógico también, ¿no? Lo primero, pues desalojar a la gente de las chotmas, también, que fue muy costoso y muy difícil de hacerles entender, ¿no? Y eso que éramos compañeros comparseros, pero bueno. Y también, bueno, pues nos tocó, a mí, por ejemplo, entre otras cosas, me tocó acudir, entonces existía ahora está cerrada, pero mucha gente verá que había una estación de tren justo debajo de la Concordia, que era la estación de tren de Bilbao a Santurce. Pues ahí se había acumulado la gente. ¿Tú la recuerdas? Sí, la Naja. La Naja, efectivamente, ahora está cerrada. Decían que iban a hacer un museo del Atleti, decían que es un sitio privilegiado. Bueno, pues allí había una estación de tren y la gente podía acceder allí, estaban en los andenes y en la parte de fuera viendo el espectáculo, cómo venían las aguas crecidas y tal. Nosotros tuvimos que ir a intentar convencer, y nos costó muchísimo a la gente que se echara de allí, porque eso no iba a ser un espectáculo, eso podía ser una desgracia. Nos habían informado que bajaban bidones de gasolina, etcétera, que incluso había estallado alguno en el trayecto desde Llodio, etcétera. Entonces, bueno, esas fueron las primeras medidas, ¿no? Luego, pues nos tocó ir a la radio, nos tocó ir a repartir comida, repartirnos por distintos barrios. A mí, francamente, el que más me impresionó fue el Peñascal, que yo además entonces no conocía ese barrio, y aquello fue un auténtico poema, muy triste, muy... Pero bueno, aquello se superó. Se superó, dio paso también a, vamos a decir, a esas medidas de contención, de respeto a la ría, porque, bueno, pues hasta ese momento no se había visto una crecida de ese calibre. A partir de ahí, bueno, pues se tuvo todo que volver, ¿no? Zonas, barrios, lugares, calles, volver otra vez a empezar de nuevo, ¿no? Y a rehabilitar, y bueno, pues luego con esa contención de la ría para que no vuelva a pasar una desgracia de esta magnitud,
porque incluso yo recuerdo, yo era muy chiquitina, comento, yo tengo 3 años, además, fíjate, me tocó, estábamos fuera de aquí, no estamos fuera de vacaciones, pero justo volvimos, no me acuerdo si era el mismo día o al día siguiente, yo recuerdo a mi aita limpiando el colegio ahí de Zurbarri, sacando barros, sacando todo, estaba destrozado, y me acuerdo que en la zona de la Vía Vieja de Lezama, en un chalet, una persona, si no me equivoco, falleció. También por el tema de las aguas, o sea que vamos, que hablamos de daños materiales y también se evitó daños mayores, pero sí hubo gente que falleció, o sea que estamos hablando de algo serio, muy serio. José Mari, para hablar de más experiencias, más vivencias, más anécdotas y conocer más, porque la verdad es que lo que estás contando, que mucha gente no conoce o no conocíamos, que tú lo viste de primera mano, tienen que acudir hoy en el Colegio de los Jesuitas, en ese salón de actos, entrada libre, gratuita hasta completar el aforo, 7:30, ahora mismo en un ratito, con música, que si no lo digo, luego me va a estar abrazando y decir, ¿cómo no? Iñaki va a saber, más bilbaíno no se puede ser. Desde luego, y además te diré que le estamos muy agradecidos porque Iñaki tenía hoy un ensayo para una actuación por las Encartaciones o por esa zona, y ha hecho todo lo posible y ha acomodado su agenda para poder estar con nosotros hoy. Le apetecía mucho y bueno, pues ha anulado ese ensayo, igual que la Ochoa, que también tenía ensayos de su próxima obra, la Ochoa Feroz y tal. Pero bueno, pues Iñaki pues va a cantar una canción que va a abrir el acto con una canción, además dedicada a las inundaciones, que fue un accésit en el concurso de Bilbainadas, y luego también va a cerrar el acto con otra canción. Bueno, pues que nadie se lo pierda, José Mari, hoy 7:30 y estamos poniendo el cartel en el Salón de Actos del Colegio de los Jesuitas en Indautxu, como decimos, para que toda la gente no solamente recuerde, conozca, rememore y sobre todo, oye, pues que es la historia viva, la historia de nuestra maravillosa villa de Bilbao, sino también gente, oye, un poquito más joven, pues que se quiera acercar y que pueda un poquito conocer, ¿no?, el por qué, pues en el Casco Viejo hay una línea, hay una marca, hay todo esto. Lo vais a contar luego en esa charla coloquio. José Mari, un besito enorme, es que ricasco por hacernos un huequito. Gracias. Un beso enorme para toda tu audiencia. Hasta luego, Susana. Un beso enorme, gracias José Mari, un besito. Seguimos en Bilbao, nos quedamos en Bilbao, en este caso con el Festival Kale Aldia. Ayer arrancaba este festival que llena de artes de calle el Parque de Doña Casilda desde ayer martes. Un festival que en este espacio, o en la zona del Parque de Doña Casilda, pues va a tener esas 35 representaciones de 16 compañías. Este parque céntrico, donde ya contará con diferentes espacios y además de propuestas escénicas también se podrá disfrutar de food trucks y también de un gargantúa que tragará pero luego expulsará a nuestros chiquis. Este festival de teatro y las artes de calle Bilbao Kale Aldia, nuevamente organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, ha arrancado ya su 24 edición con, como decimos, varias compañías con diferentes artes y artistas. Vienen además no solamente, por supuesto, compañías de aquí, compañías vascas, sino también tendremos visita a compañías estatales y también la visita de las más importantes compañías internacionales, con circo, con teatro de danza, con magia, un sinfín de espectáculos, como decimos, que ya ha arrancado y ya van 24 ediciones de Bilbao Kale Aldia. Cuando decimos eso de que Bilbao es cultura, 365 días al año, este es un buen ejemplo de ello. Quisiera resaltar que el objetivo fundamental de Kale Aldia es sacar la cultura a la calle, sacar las artes escénicas a la calle y dar protagonismo especial en este Kale Aldia de este año 2023 a las compañías locales. Son 8, creo que son las compañías locales que en estos momentos van a estar actuando en este Kale Aldia, y con esa doble mirada que siempre decimos, ¿no?, lo local y lo internacional, ¿no? También contamos con compañías de México, de Japón y también con una compañía muy especial, ¿no?, aquella que el año pasado no pudo venir, compañía ucraniana, y que en este caso contamos con ellos y con ellas aquí en Bilbao para hacer el deleite de la ciudadanía bilbaína, sobre todo de las niñas y de los niños de Bilbao.
Bueno, y ayer mismo era el Día de la Persona Refugiada y con tal ocasión la consejera de Igualdad del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, bueno, pues presidía en el Colegio Nuestra Señora de Begoña, Nindautxu, hablando de acogida y hospitalidad. Como decimos, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, la consejera Nerea Melgosa, ha presidido este encuentro que ha servido para celebrar precisamente ese Día Internacional de la Persona Refugiada. Hace un llamamiento la propia Melgosa para aumentar el voluntariado del programa de acogida Lotura, que en el Día Internacional de estas personas que dejan su lugar de origen para buscar una vida mejor, muchas veces escapando de guerras, de injusticias, de abusos y demás. Un centenar de personas ha participado, junto a la propia consejera, en este encuentro sobre acogida de personas refugiadas y hospitalidad. Lotura, gestionado por la Fundación Ayacuría, cuenta con más de 940 personas conviviendo en hogares vascos y más de 180 personas participando en los 17 grupos locales de acogida. Personas de acogida y familias acogedoras han relatado sus experiencias en esta charla moderada por un compañero también periodista. Lotura, que es un claro ejemplo del éxito de la colaboración público-social y además supone una excelente oportunidad para implicar a la ciudadanía, ha comentado la propia consejera. Vamos a escucharla. Para nosotros como Gobierno vasco es muy importante esta colaboración público-privada, ¿no? Público-público, en este caso, también del tercer sector, que es la propia Fundación Ayacuría. Sobre todo porque creemos que cuando hablamos del Carlana, cuando hablamos de Ausolana, cuando hablamos de tejido comunitario y de Rigintza, esa acción la tenemos que dar entre todos y todas, y ese papel cada uno de nosotras nos tenemos que responsabilizar en lo que tenemos que hacer para hacer que esta Euskadi sea más humana y sobre todo más colaborativa. Entonces, esta comunidad que hacemos desde el punto de vista de Lotura, pues es una pequeña muestra del gran paso que tiene el pueblo vasco respecto a acoger a los demás. Corredores seguros, para que el refugio también sea seguro, porque si no tenemos unos corredores seguros, no tenemos casos, como hemos podido pasar las anteriores semanas, como es el caso del Mediterráneo, que el Mediterráneo sean cementerios. Y no creemos que tengamos que llegar a esas políticas, sino creemos que la política no solamente tiene que ser económica, sino también tiene que ser de pasos, que la política europea también sea de acogida, ¿no? Tanto a las personas refugiadas como a las personas de asilo. Entonces, nos parece importante. Nosotros desde el Gobierno tenemos, como os decía, el tema de ACNUR, el programa Lotura y algunos programas más, pero sobre todo unido al tema del Mediterráneo, nos parece importante recalcar dos papeles que tenemos tanto con Saporeak como con el Aitamari, ¿no? Nos parece importante todo este tema, sobre todo dar apoyo también al Aitamari, que ya sabéis que se encuentra en circunstancias un poco especiales, pues porque hay diferentes órdenes que en este momento tampoco les dejan tocar, no salir de puerto ni tocar puerto, sino tampoco hacer ese papel de recogida y de asilo a aquellas personas que están en el mar. Entonces, bueno, creemos que es importante seguir trabajando, utilizaremos todas las plataformas de reivindicación que sean necesarias para que esos corredores humanitarios sean seguros. Que tal día como hoy, pues bueno, que igual es momento también de reclamar la necesidad de humanizar el fenómeno migratorio y que, escuchadas los testimonios de hoy, pues bueno, está claro que un programa como el de Loturac puede ser un ingrediente necesario de cara a poder humanizar ese fenómeno migratorio, ¿no? Creo que el programa Loturac ofrece una posibilidad a la sociedad civil de participar en un proceso de acogida y de acompañamiento a las personas refugiadas, y yo quisiera terminar con un llamamiento a la sociedad vasca para animarles a participar en este proceso que ofrece el programa Lotura, que es amaitzeko ni bakarrik animatu euskal gizarteari Loturak programan parte hartzeko, bai famili moduan, bai pertsona moduan, ze aukera oso polita da eta bueno, danon artean lortu behar dugune da immigrazio fenomeno hau gitxi-gitxike humanizatzen joatea, eskerrik asko. Bueno, y seguimos en este asunto. En concreto, hoy se ha celebrado en el Parlamento Vasco la Comisión de Justicia e Igualdad, con la participación de varias entidades que trabajan en el ámbito de la cooperación y la defensa de los derechos de las mujeres en diferentes partes, en diferentes lugares del mundo. Ha comenzado la comisión con la participación, la intervención de la organización Las Incómodas Feministas, que hablan de la situación de la mujer en El Salvador. Vamos a escucharla. Soy Guadalupe, una bicha de El Salvador.
integrante de Colectiva Las Incómodas. ¿Qué me trajo aquí? Podría mencionar todas las violencias que he vivido, pero no ahondaré en el victimismo porque soy y somos más que todo el dolor que nos atraviesa. Vengo de un país donde hablar de derechos humanos es sinónimo de terrorismo. Ser mujer, disidente, joven, feminista, ser pobre en general te condena a vivir en un estado permanente de violencia. Quiero hablar de las contradicciones, confirmar la doctrina de shock que vivimos desde hace décadas en El Salvador y que actualmente se encamina a la coronación de la dictadura con la reelección del presidente Nayib Bukele, quien, como muchos otros dictadores vecinos, habla de medidas populistas, punitivas, que no ha dado soluciones de paz, sino de muerte. El Salvador lleva más de 14 meses bajo régimen de excepción. Significa que se suspenden las libertades de movimiento, expresión, asociación e inviolabilidad de las comunicaciones. A más de un año del régimen se contabilizan más de 60.000 capturas, de estas en su mayoría vinculadas a capturas arbitrarias, personas inocentes viviendo tortura sin derecho a la defensa. Nos enfrentamos a la ausencia de políticas integrales de seguridad, prevención, investigación del delito y reinserción social, alteración de estadísticas, ausencia de transparencia de fondos públicos, ocultamiento de cifras de homicidios, negociaciones ilícitas entre el gobierno y las pandillas reveladas por investigaciones periodísticas, además de la captación de los medios de comunicación. El régimen de excepción es una estrategia de propaganda gubernamental y la única herramienta de política pública en materia de seguridad. Ya no existe la tal democracia. La situación de las mujeres no es muy diferente. Mientras el presidente, junto con los y las diputadas de la República, expresan que no hay homicidios, se contabilizan más de 150 feminicidios entre el 2022 y mayo del 2023. El subregistro de fosas clandestinas con sus principales sospechosos puestos en libertad, como es el caso de Hugo Osorio, un ex policía, y las desaparecidas buscadas por sus madres y familiares. El régimen de excepción acentúa dos cosas para las mujeres: aumento de las cargas de los cuidados. Sostener familias extensas es parte de la vida que las mujeres pobres están asumiendo. Hay historias de mujeres adultas mayores que se han tenido que hacer cargo de nietos, sobrinos, incluso de niñez que no es su familia. Comunidades enteras como el Bajo Lempa que han capturado el 90% de hombres y que hoy las mujeres asumen toda la responsabilidad de la crianza y alimentación. Seguidamente ha significado el aumento de acoso y violencia sexual. Las mujeres en El Salvador hemos sido víctimas de las pandillas, del crimen organizado, y hoy se suma el acoso de los cuerpos uniformados, Policía Nacional y Fuerza Armada Salvadoreña. La violencia hacia las niñas y adolescentes quedan en el abandono sin protección en las comunidades y el margen urbano. En términos de cifras reales, son las mujeres quienes sostienen el trabajo de los cuidados, la fuerza del trabajo y el movimiento de vida. Sin embargo, no tenemos derecho a la autonomía de nuestros cuerpos. Como ejemplo, Beatriz, Manuela y las 196 mujeres criminalizadas debido a la penalización absoluta del aborto, desde hace ya más de 20 años. De esto, el 37% han enfrentado condenas entre 12 y 50 años de cárcel, más que los violadores, más que los corruptos, más que los feminicidas. Las organizaciones de sociedad civil, LGTBI, periodistas, feministas, defensoras de derechos humanos, estamos bajo ataques constantes. Desde el Ejecutivo se ha promovido una campaña de odio y desprestigio. Crearon una comisión dentro de la Asamblea Legislativa para perseguirnos y silenciarnos. Según la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, reporta 182 casos documentados. No contamos con el derecho a la pronta y cumplida justicia como manda la Constitución. Ni este gobierno ni los anteriores han velado por un sistema eficiente. Lo he vivido acompañando a mujeres que han perdido a sus hijas, como la niña Mari y Fernanda, a quienes se les va la vida en el proceso, víctimas de violencia sexual, y hoy se suman a las persecuciones defensores ambientales, tal como es el caso de los líderes de la comunidad Santa Marta.
Hoy estoy aquí por las políticas represivas que el gobierno Nayib Bukele ha impulsado en menos de 5 años de legislatura. Ya no es nuestro país, es su finca. El miedo es real y nos está expulsando de nuestras tierras. Aunque la publicidad diga que el país progresa, la dictadura no está cool. Ni está cool el sufrimiento de las madres y familiares que esperan con zozobra noticias sobre sus familiares. No está cool vivir en un estado de tortura. No está cool las fosas, ni la pérdida de nuestras libertades y garantías que se ganaron a costa de años de conflicto. A pesar y con pesar de esto, nos aferramos a la esperanza, a las alegrías, el colorido y la fruta fresca del trópico, aunque sea sin Salvador. Su gente guarda bondad y también rabia. Y eso jamás se podrá encerrar porque no les pertenecemos. Y como siempre, apelamos a la solidaridad también internacional, que ya viene históricamente desde el País Vasco. Bueno, y el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Javier Hurtado, ha inaugurado la jornada Leche Mais, organizada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo y Basquetour, y destinada a los profesionales del turismo mais, de ferias y congresos. Destaca el propio consejero el valor de este tipo de turismo y el legado que deja en los territorios. Ha recordado además que el sector turístico fue uno de los más afectados por la pandemia, especialmente el sector mais, que todavía no ha recuperado cifras prepandémicas de 2019, cuando se celebraron más de 2.000 eventos en Euskadi, pero que, bueno, eso sí, se encuentra ya en una muy buena senda de reactivación. Los datos que llegan, que se transmiten de los diferentes lugares y convenciones de las 3 capitales vascas indican que el pasado año se registraron en Euskadi un total de más de 1.700 eventos profesionales que reunieron a más de 330.000 congresistas. El consejero ha explicado que este tipo de turismo no es solo importante por la atracción de profesionales de imagen que refleja de Euskadi, sino también por varios elementos. Se fomenta una doble desestacionalización, o sea, vamos, que no solamente es un turismo estacional como pensamos en Semana Santa y en verano, porque se celebra durante todo el año, porque hablamos de congresos y ferias que se celebran habitualmente en otros meses que no sean los meses de verano, los meses de estivales, y también por el posicionamiento del destino. Este tipo de turismo, el mais, es un motor de oportunidades de negocio y ayuda a posicionar la imagen de Euskadi y las oportunidades que ofrece. También habla de la capacidad para reconvertirse en turismo de ocio, porque todo va unido. Vienen a una feria, a un congreso y luego aprovechan para hacer turismo por Euskadi, no solamente en el lugar donde se celebra el congreso. Normalmente, principalmente, suele ser en la capital vizcaína, en Bilbao o aquí en Baracaldo, sino que también luego se mueven por otros municipios, otros territorios. Vamos a escucharle. Y también quiero decir que no conviene olvidar que el último Let's Mais lo celebramos en la salida de la pandemia y que muchas cosas han cambiado para el sector en estos dos últimos años, como bien sabéis vosotros. El sector turístico fue uno de los más afectados por la pandemia y especialmente el sector mais, que todavía no ha alcanzado cifras prepandémicas de 2019, cuando se celebraron 2.025 eventos en Euskadi, pero que se encuentra ya en una muy buena senda de recuperación y de reactivación. Los datos que nos transmiten desde los Convention Bureau de las 3 capitales vascas indican que el pasado año se registraron en Euskadi un total de 1.720 eventos profesionales que reunieron a casi 340.000 congresistas. Los sectores de actividad con mayor presencia de los eventos profesionales de 2022 fueron los dedicados al sector económico-comercial, que supuso un 20% de los congresos, seguidos por los eventos médico-sanitarios, un 19%, científicos, un 15%, y el sector cultural, un 14%. Y el turismo mais es importante no solo por la atracción de profesionales y la imagen que refleja de Euskadi, sino también por varios elementos. En primer lugar, porque fomenta una doble desestacionalización, tanto a lo largo del año, puesto que los congresos y ferias no se celebran habitualmente en los meses estivales, como durante la semana. En segundo lugar, por el posicionamiento de destino. El turismo mais es un motor de oportunidades de negocios y ayuda a posicionar la imagen de Euskadi y todas las oportunidades que ofrece. En tercer lugar, y muy importante, por su capacidad para reconvertirse en turismo de ocio. La mayoría de los asistentes a congresos en Euskadi manifiestan su intención de volver
a conocernos. Y existe una cuarta variable que querría explicar aparte, porque es la novedad que centra nuestra jornada de Let's Mais de hoy. Debemos volver nuestra mirada también hacia el legado de los eventos, ya que generan un beneficio para el destino y la comunidad a muchos niveles. Suministra beneficios a la economía general, contribuye a la regeneración de destinos, promueve la divulgación de conocimiento y potencia la innovación y la creatividad, y también conlleva implicaciones y valores sociales que hoy hemos querido reflejar también en esta jornada. En nuestro caso, por ejemplo, cuando finalice esta jornada van a tener en sus manos un regalo. Son bolsos elaborados por la Asociación de Amigas de la Costura de Sestao, un grupo de mujeres que utilizan esa actividad de manera terapéutica. Y esas bolsas, además, las han pintado niños en riesgo de exclusión de Bilbao, lo que les da un valor único. Para ellos hemos organizado también dos actividades, un taller de chocolate con Caicho y un taller de marionetas con el Museo Topic de Tolosa. En resumen, con esta jornada queremos seguir dando pasos a favor de la actividad del sector mais. Cada evento es una oportunidad para proyectar las potencialidades del sector y aportar valor añadido. Y queremos hacerlo también desde una óptica ética, que aporte valor al lugar de su desarrollo en un legado que permanezca, porque esa también es la filosofía que centra nuestro Código de Ético del Turismo en Euskadi, que cuenta ya con más de 620 empresas adheridas. Euskadi posee infraestructuras, grandes profesionales, una gastronomía reconocida mundialmente, espectaculares espacios naturales y una amplia y diversa oferta de ocio que nos han convertido en un destino mais excepcional. Reunimos todas las capacidades que demanda el sector y nuestro objetivo es atraer eventos que favorezcan la difusión de conocimiento relativo a sectores en los que el destino Euskadi es puntero internacionalmente. En este camino estamos juntos, vosotros, los profesionales, que hacéis que cada visitante se sienta como en casa. Hoy estáis aquí, los representantes de sedes congresuales, las empresas de organización de congresos, las agencias de viaje, los convention bureaux, los alojamientos, los guías turísticos, las empresas de restauración y otros muchos grupos de actividades, todas relacionadas con este sector. El Departamento de Turismo y Basquetour, en concreto, vamos a seguir impulsando vuestra actividad y poniendo en valor vuestra profesionalidad y todos nuestros recursos. Debemos continuar ese trabajo coordinadamente y en esa labor nos vais a encontrar siempre a vuestro lado. Eskerrik asko y muy buena jornada. Vamos a escuchar al Lehendakari Iñigo Urkullu, que asistía ayer por la tarde a la entrega de la edición número 15, 15ª edición de los Premios Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA, que reconocen la excelencia científica y cultural a escala global, donde ha felicitado y agradecido a los premiados porque, según sus palabras, gracias a vuestro trabajo, nuestra calidad de vida es mejor que nunca. Estamos tranquilos porque gracias también a vuestras aportaciones, la vida futura será mejor. Urkullu ha remarcado que si aspiramos a vivir en una sociedad del conocimiento, es necesario apostar de verdad por quien genera ese conocimiento, apostar por el talento. En sus palabras, debemos ser capaces de retenerlo y promocionarlo, debemos ser capaces de crear las condiciones necesarias para quien para ello salga pueda volver y tener la posibilidad de desarrollar su vida personal y profesional aquí, en Euskadi. En todo caso, sin poner fronteras al conocimiento ni límites al desarrollo del mismo, ha apuntado. Ante los galardonados de este año, el Lehendakari ha afirmado que la ciencia es una obra de arte colectiva, el resultado de algo que los vascos denominamos auzolana, entendiendo como un esfuerzo colaborativo en beneficio del bien común, porque sí, comenta, es a través de la unión de nuestras fuerzas, del trabajo en equipo, cuando más y mejor avanzamos en pos del bien común, ha señalado. Además, ha hecho hincapié en la necesidad de transmitir todos los avances, todo ese progreso a la ciudadanía, porque todas y todos debemos comprender la importancia de la ciencia. El acto, como decimos, se celebró ayer por la tarde en el Palacio Euskalduna y, bueno, asistieron también otros consejeros del Gobierno vasco, como Pedro Azpiazu. Vamos a escuchar, en resumen, las palabras del Lehendakari. En efecto, la ciencia es una obra de arte colectiva, el resultado de algo que en Euskadi denominamos auzolana, entendido como un esfuerzo colaborativo en beneficio del bien común. Porque sí, es a través de la unión de nuestras fuerzas,
del trabajo en equipo, cuando más y mejor avanzamos. Tenemos claro que cualquier tiempo pasado fue diferente. Nuestra calidad de vida no es comparable a la que tuvieron nuestras y nuestros predecesores. Vivimos más que antes. ¿Mejor? Probablemente tengamos que abstraernos de las dificultades e incertidumbres que nos afectan para concluir que sí. Lo hemos conseguido en buena parte gracias a la ciencia. A su vez, si aspiramos a vivir en una sociedad del conocimiento, nuestra obligación es apostar de verdad por quien genera ese conocimiento. En Euskadi tenemos talento. Sí, tenemos talento. Debemos ser capaces de retenerlo y promocionarlo. No se trata de que las personas formadas, preparadas, nunca salgan de nuestro país. Una o un investigador, entre otros ámbitos, debe poder contrastar, compartir y mejorar. Es una parte indispensable de todo proceso de aprendizaje y de mejora continua. Ahora bien, debemos ser capaces de crear las condiciones necesarias para que quien sale pueda volver y tener la posibilidad de desarrollar su vida personal y profesional aquí en Euskadi. En todo caso, sin poner fronteras al conocimiento ni límites al desarrollo del mismo. Bueno, y vamos a tener un cachito de Castilla-La Mancha, bueno, un cachito. Vamos a tener casi toda la región presentando esas 6 rutas del vino aquí en Bilbao. Si ustedes están pensando en planes para aprovechar el tiempo libre, el tiempo de ocio, esas vacaciones que están, me imagino, a punto de disfrutar, pues bueno, pues ahí tienen ese plan. Hoy se presentan en Bilbao, en el Espacio Silo, en Muelle de Olabeaga número 21, a partir de las 7 de la tarde, esas 6 rutas del vino en un espacio para compartir, para departir, para brindar y para conocer más detalles de esas 6 rutas que nos proponen, en este caso, desde Turia, desde la empresa pública de promoción del turismo y la artesanía de Castilla-La Mancha. En representación como coordinadora del área de turismo tenemos a Carmen Díaz Maroto. Carmen, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Carmen, cuéntanos antes de nada, antes de hablar de lo que vamos a ver y a disfrutar luego en un ratito a las 7 de la tarde, esas 6 rutas del vino en esa presentación, ¿no?, de este espacio de Castilla-La Mancha como tierra, ¿no?, para disfrutar de ese turismo enológico, ¿no?, pero hay más, porque hay gastronomía, hay patrimonio, hay naturaleza. Antes de nada, Carmen, ¿cómo surge la iniciativa? Porque no sé si alguna vez habíais subido, habíais venido hasta aquí, hasta Bilbao, hasta Euskadi, para presentar estas rutas. Es una novedad. ¿Cómo surge un poquito la iniciativa, Carmen? Pues mira, para nosotros el viajero vasco es un viajero muy interesante, muy atractivo, porque sabemos que os gusta muchísimo comer y beber bien. Y venimos ya desde hace años a la Feria Expo Vacaciones, que se celebra aquí en Bilbao cada primavera. Y hemos decidido venir en esta ocasión a presentar Castilla-La Mancha desde el prisma del enoturismo. Efectivamente, tú bien lo has dicho, que tenemos recursos turísticos naturales, patrimoniales, ciudades patrimonio de la humanidad, parques nacionales y parques naturales, en fin, patrimonio y naturaleza a lo largo y a lo ancho de Castilla-La Mancha. Pero desde hace unos años venimos ya trabajando ese producto que es el enoturismo a través de las rutas del vino, que impulsa ACEVIN, que es la Asociación de Ciudades del Vino. Y bueno, pues en definitiva, pues somos el mayor viñedo del mundo, y eso lo demuestran nuestras ya 6 rutas del vino certificadas por ACEVIN, y a eso venimos, a presentarlo a Bilbao esta tarde. Sí, porque como comentas, Carmen, Castilla-La Mancha cuenta con más de 450.000 hectáreas de superficie vitícola, es decir, esa mayor superficie o la más grande de todo el mundo, ¿no?, en concentración de viñedos. Así es, somos el mayor viñedo del mundo y lo decimos con humildad pero con orgullo. En ese sentido somos la extensión, la concentración de plantación de vino más extensa del mundo, y bueno, pues eso se refleja en la calidad, en la cantidad y en la calidad de nuestros vinos, y queremos que los conozcáis y que sea un reclamo para venir a conocer la tierra en la que se producen. Sí, porque, Carmen, hablábamos, ahora, bueno, enseguida hablamos de esas 6 rutas, pero dentro, ¿no?, de esas 6 rutas certificadas como rutas del vino de España,
hablamos no solamente del disfrute del enoturismo, sino también de eso, de gastronomía, de patrimonio, de cultura, de naturaleza. Todo esto poniendo en valor una región, Castilla-La Mancha, que me imagino que también vive, ¿no? No solamente del tema de la producción, de la exportación del vino, sino también de mucho del turismo, ¿no, Carmen? Exactamente, y las cifras lo demuestran cada año, ¿no? Las cifras hablan del crecimiento del turismo en Castilla-La Mancha. El País Vasco para nosotros es el octavo mercado emisor, muy interesante y nada desdeñable. Y bueno, pues también en lo que son, hablando de cifras, ¿no? Pues sabemos que el viajero vasco emplea en el turismo de nuestra región 262 euros por día, por encima de la media del resto del viajero nacional, con lo cual es un viajero al que mimamos, al que cuidamos y al que tratamos de seducir, ¿no? Efectivamente. Es que, Carmen, aquí cómo nos gusta disfrutar lo bueno, naturaleza, gastronomía, patrimonio, cultura, brindar con un buen vino, también comer bien y también disfrutar de todo el proceso, porque también en esta oferta turística, Carmen, se presentáis, ¿no? Desde el origen, desde la vendimia, la recogida hasta el descorchado de la botella, es decir, todo eso también se puede conocer, se puede descubrir, que no solamente, que sobre todo igual, ¿no? La gente dice, no, pues fíjate, es descorchar y brindar, que también, pero hay un proceso, hay una historia, hay una cultura y sobre todo muchas familias viviendo de la vendimia, ¿no? Así es, así es. Y en algunos municipios la superficie de población es hasta el 80%, es un territorio empleado en el municipio para el cultivo de la vid. Efectivamente, el cultivo del viñedo, la producción del vino en Castilla-La Mancha es en gran parte del territorio la esencia de su razón de ser, ¿no? Y bueno, como dices tú también, ¿no? Que el vino marida con todo, marida con cultura, con patrimonio, con naturaleza, con golf, con arqueología, y en ese sentido pues Castilla-La Mancha tiene muchísimo que ofrecer y esta tarde es lo que vamos a presentar aquí a quienes nos quieran acompañar. Carmen, esas 6 rutas, ¿por dónde pasan y cuáles son las que vas a presentar? Pero bueno, así ahora que tenemos un poco aquí la exclusiva, pues nos puedes chivar antes de la presentación oficial. Muy bien, pues mira, son 6 rutas las que a día de hoy están certificadas, de 9 denominaciones de origen que tenemos en Castilla-La Mancha. A día de hoy tenemos 6 rutas del vino y son La Mancha, dijéramos que es la más extensa, el territorio más amplio. Luego está La Manchuela, esa hermana pequeña de La Mancha y La Manchuela, que La Mancha en concreto abarca 4 provincias, es Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete. Luego La Manchuela está en concreto entre las provincias de Cuenca y de Albacete. Luego está Valdepeñas, concentrada en la provincia de Ciudad Real, en torno a este núcleo de población que lleva su nombre y al que da nombre, ¿no? la ruta del vino de Valdepeñas. Luego tendremos una ruta hermana que es Jumilla, compartida con la vecina región de Murcia. Aunque la amplia extensión del territorio vitivinícola está en Albacete, pero sí que es cierto que compartimos territorio con Murcia. Tenemos Méntrida, Toledo, en torno a la ciudad patrimonio de la humanidad que es Toledo, y la extensión ya que del territorio de la provincia de Toledo que va hacia Gredos, y la ruta del vino de Almansa, ubicada más al este, ya casi en tierras levantinas, en la localidad de Almansa. Me imagino, Carmen, que aunque todas forman parte de esa ruta del vino de España y forman parte, ¿no?, de esta iniciativa de Turia en Castilla-La Mancha, pero cada una tendrá su identidad, ¿no? Porque claro, estamos hablando de también, ¿no?, lugares, provincias muy diferentes que forman parte de todas ellas de Castilla-La Mancha, pero todas ellas con pues, su idiosincrasia, su personalidad, y también habrá diferencias incluso en los vinos y demás, ¿no? Carmen, cada uno tendrá su personalidad, como se suele decir. Sí, cada vino tiene su personalidad, por supuesto, cada botella que se descorcha, ¿no? Pero también es cierto que cada territorio lo tiene, porque dentro de la región, somos la tercera región más extensa de España, pero sí que es cierto que luego cada ruta del vino y, en definitiva, cada denominación de origen tiene sus singularidades en cuanto a terruño, a costumbres, a uva más significativa. Por ejemplo, en La Manchuela es la Bobal, en Jumilla es la Monastrell. Entonces, en ese sentido, aunque somos
todos un mismo territorio y un mismo paraguas, que es Castilla-La Mancha, pero sí que tiene sus singularidades, efectivamente, cada territorio. Carmen, dentro de un ratito, a las 7, hoy mismo, en el Espacio Silo, en el muelle de Olaveaga número 21 en Bilbao, va a ser esa presentación oficial, aunque tú ya nos has dado un poquito esa exclusiva y te lo agradecemos, de esa presentación de estas rutas, 6 rutas del vino que, bueno, forman parte, ¿no?, yo creo, un patrimonio cultural, gastronómico, de respeto a, bueno, pues a la cultura y sobre todo al disfrute y al conocer regiones con, bueno, pues con esa excusa nos apetece más si cabe visitar. Carmen, ¿es entrada libre? ¿Está solamente dirigido a profesionales? En un principio hemos lanzado la convocatoria a personas del sector de la gastronomía, asociaciones, colectivos, prensa, pero bueno, creo que si alguien se suma a última hora, será bienvenido. Bueno, pues que sea un auténtico éxito, brindaremos por ello, Carmen, con ganas de dejarnos caer también por por todos los rincones, a ver si yo me voy a hacer un cuadernillo, visitamos las 6 rutas, que nos apetece mucho. Además, yo, fíjate, hay regiones que no conozco, bueno, Toledo sí, pero mira, Albacete no, Ciudad Real tampoco, vamos, que me lo apunto sí o sí para haceros una visita, porque además tenéis también, bueno, pues la oferta hotelera, de alojamientos y demás, así que nada, Carmen, pues que vayan muchos vascos y vascas y que se dejen el dinerito allí en Castilla-La Mancha y que sea recíproco, es decir, que también nos mandéis visitantes aquí, que aquí también tenemos, bueno, hoy lluvia, luego calor, luego sol, pero tenemos también aquí cositas para ofreceros, ¿te parece? Maravillosa esta tierra. Siempre, hoy se lo diré a los invitados, que hoy el río Tajo, el Guadiana y el Júcar se unen con las aguas del río Nervión, que lo tenemos aquí al lado, en el Espacio Silo. Muchas gracias. Hecho, un besito, Carmen, de verdad, un placer. Gracias, un abrazo. Continuamos en Informativos Tele7 y tenemos a nuestros amigos y amigas del Centro de Formación Somorrostro para hablarnos de una interesantísima jornada que se celebra el próximo jueves 29 de junio, hablando de todo lo que conlleva y todo esto que queremos saber del 5G. Queremos conocer más y lo vamos a hacer aquí en primicia de la mano de Vicente Llarena. Es profesor en el Centro de Formación Somorrostro y encargado de esta jornada de 5G. Vicente, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Arratsaldeon. Porque esto es algo, lo de 5G, que oímos hablar mucho, 5G, que es el futuro, que ya estamos en ello, que ya hay móviles y demás, pero claro, ¿qué es esto del 5G? ¿Cómo se os ocurre desde el Centro de Formación Somorrostro organizar una jornada, que es la semana que viene, Vicente, sobre este asunto? Bueno, pues el motivo de la celebración de esta jornada es como culminación de un trabajo que hemos desarrollado en Somorrostro junto con otros 2 centros de Cataluña relacionado con las comunicaciones 5G y con un caso de uso concreto que es la monitorización de la salud y de la seguridad de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito industrial, ¿no? Basado eso es en las comunicaciones 5G y en concreto en las comunicaciones 5G vía satélite, ¿no? Hasta ahora lo que conocemos, ¿no?, en la calle son las comunicaciones 5G, las comunicaciones terrestres, pero ahora se están desarrollando y está en auge, ¿no?, en el Mobile World Congress, pues ya se hablaba de las redes privadas 5G y las redes non-terrestrial network, que son las redes basadas en las comunicaciones satelitales, ¿no? Para que la gente se sitúe, todos hemos oído hablar de la constelación de Elon Musk, de cómo está inundado el espacio de satélites, y lo va a estar más, satélites de baja órbita que se van a utilizar para las comunicaciones de banda ancha, como está haciendo Elon Musk, pero también de comunicaciones basadas en el Internet de las cosas, en el IoT, bueno, pues para poder monitorizar y tener un registro de todo lo que ocurre, bueno, vamos a decirlo así, en el globo terráqueo, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos hemos adentrado, comenzamos, como te comentaba, hace 2 años, y bueno, pues muy contentos. Todo no ha sido un paseo, pero sí que es verdad que bueno, estamos en un momento chulo e importante, pues porque bueno, vemos que hemos dado forma al trabajo de estos 2 años, y lo más importante de todo, que era el objetivo fundamental de este proyecto, ¿no?, el llevarlo al aula, porque al final todo esto es para el alumnado, ¿no?, los alumnos y las alumnas de la formación profesional, ¿no? No solo va a quedar
en los 3 centros que han participado en el proyecto, sino que bueno, queremos llevarlo mucho más allá. O sea, lleváis ya esos 2 años trabajando, investigando sobre el 5G, con, bueno, pues el por qué, es porque, bueno, me afecta a nuestra vida diaria, ¿no, Vicente? A ver, sí, iba a afectar mucho más, ¿no? Hasta ahora las tecnologías anteriores, hasta el 4G, ¿no? Que es el que conocemos, que más conocemos, pues el objetivo de las operadoras era ponernos las mayores velocidades posibles de navegación, ¿no? Pero el 5G, aparte de ser una evolución, ¿no?, del 4G, es mucho más, ¿eh? Ya el foco no son las personas, sino que son todo, ¿vale? Personas y cosas, ¿no? Tener todo conectado y bueno, iba a decir controlado, pero bueno, todo conectado, pues ¿no? Te da miedito, ¿eh? Sí, da miedito, pero bueno, todo... Mejor conocerlo, ¿no? Sí, porque sí, esto está ya, o sea... Está ya, ¿no? Claro. Está ya, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora digamos que los operadores no se centran solo en nosotras y en nosotros, ¿no?, como consumidores de esas redes celulares, sino que el tejido industrial, otras verticales, ¿vale?, también, bueno, pues entran en juego, ¿no? Y desde ahí el 5G viene para dar servicio a un montón de casos de uso, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues veremos un poco cómo evoluciona todo esto, ¿no? Es una realidad porque ya está aquí, Vicente, y va a afectar a nuestro día a día, como comentas, ¿no?, a nivel global. Antes de hablar del contenido de la jornada, Vicente, también en este recorrido, en este proceso, en este tiempo de investigación, habéis también contado desde el Centro de Formación Somorrostro con apoyos institucionales. ¿Cómo ha sido también el trabajo de investigación? Vale, el proyecto nace de un proyecto del Ministerio de Educación a nivel estatal, de formación profesional. Es un proyecto financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Es un proyecto que nace, pues bueno, ¿no?, de unas charlas entre estos centros que participamos, el de Narcís Cifra, el de Sant Cugat y de Somorrostro, un verano del 2021 en el que nos juntamos de forma virtual y empezamos a comentar cómo podíamos llevar un caso de uso o varios al alumnado, ¿no?, a las aulas, ¿no?, sobre el 5G, ¿no? Y a partir de ahí es cuando, bueno, pues redactamos un proyecto y fue presentado al Ministerio y, bueno, pues fuimos adjudicatarios, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí es cuando empezamos ya a trabajar, a formarnos, ¿no?, muy importante porque bueno, pues es una tecnología nueva. Sí que es verdad que teníamos formación de las tecnologías anteriores, pero bueno, esto es una disrupción y es muy complejo, ¿no? Y bueno, pues empezamos con esos pequeños pasos, ¿no?, de formarnos y bueno, pues hemos acabado conformando unos laboratorios que son los que vamos a presentar en la jornada del jueves. ¿Quiénes habéis formado parte también de la investigación, Vicente? Me imagino que varios miembros del profesorado, ¿no?, de Somorrostro. Sí, dentro de Somorrostro está Stisen Fajol y mi caso, y luego de otros centros tenemos otros compañeros que están, ¿no?, tomando parte del proyecto. No estamos solos ni solas, sino que bueno, pues también tenemos empresas del sector de las telecomunicaciones y del 5G que han formado parte del proyecto, ¿no? Entre ellas está la empresa Engidi, que es un desarrollador de soluciones IoT para la monitorización de la salud y de la seguridad de trabajadores y trabajadoras en el mundo industrial, que ha aportado mucha experiencia en ese ámbito, y luego también está el Instituto del Espacio Catalán, ¿no?, que bueno, pues está digamos, llevando a cabo la puesta en servicio de un satélite llamado Ansaneta, ¿no?, que pertenece a la Generalitat y que también está participando en el proyecto y nos ha dado su bagaje y su experiencia en las comunicaciones satelitales, ¿no? O sea que en ese sentido institucionalmente estamos protegidos, desde el tejido industrial también lo está. Arrancamos también en su momento dándonos a conocer en el entorno, en el tejido industrial del entorno, pues para que supieran que íbamos a comenzar a trabajar esto, en primer lugar el profesorado, pero luego el alumnado, porque al final, pues como decíamos antes, ¿no?, esto tiene que revertir en el alumnado, que es el que va a salir ahí fuera y el que va a ser absorbido por las empresas, ¿no? Y preveemos que va a haber una necesidad importante de profesionales
pues en este sector, ¿no? que ya lo hay, y es verdad, ya lo hay, y tenemos más empresas que alumnado, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues también es un llamamiento, pues para eso, ¿no? Pues porque la gente joven, alumnos y alumnas, pues bueno, pues quieran aventurarse en este mundillo de las telecomunicaciones, y bueno, pues uno de los ámbitos es el 5G. Hay ese llamamiento para que, bueno, se pongan las pilas, Sí. que bueno, no sé si están a tiempo, nunca mejor dicho, que ha sido hace muy poquito, además, mira, la EBAU, la prueba de selectividad, y el otro día hablamos de carreras con salida, sin salida. Bueno, apostar por la formación. En el Centro Somorrostro tenéis diferentes ámbitos, diferentes módulos, de diferentes formas también de dar salida, ¿no?, a las inquietudes, que no solamente la universidad, que eso hoy lo hemos comentado más veces, Vicente, contigo, con otros compañeros, que siempre se piensa, ¿no?, de la universidad, y bueno, no siempre, oye, que no digo que yo hice uni, pero que no siempre es lo más directo, es decir, hay más opciones. Muchas más opciones, hoy en día muchísimas opciones, no solo carreras tecnológicas, muchas otras carreras que, bueno, pues eso, que de alguna manera sirven para, ¿no?, para ir formándote y bueno, pues luego encauzar tu profesión. Claro, que os demandan, que además en el Centro de Formación Somorrostro, con el bagaje que tenéis, vamos, sois todo un referente en el ámbito de la educación, de la formación, las empresas acuden a vosotros, al Centro de Formación Somorrostro, para pedir a esos alumnos, alumnas, se interesan, con lo cual ahí también hay esa buena comunicación y esa vía de, bueno, pues la empresa necesita, muchas veces hay esa demanda, y bueno, pues tener a los profesionales también preparados como preparáis para dar esa salida, y al final aquí ganamos todos, los alumnos y alumnas y las empresas que cubren sus puestos de trabajo. Eso es, ¿no? Desde Somorrostro hemos comenzado, pues eso, a fomentar esos encuentros con el tejido industrial, pues para ver un poco sus necesidades, ¿no? Porque muchas veces, pues bueno, estamos metidos en el aula y no vemos más allá, ¿no? Entonces es muy importante que esas empresas, bueno, pues participen de estos encuentros para poder saber de primera mano cuáles son las necesidades formativas, ¿no?, de cara a bueno, pues esos profesionales que luego van a absorber, ¿no? Entonces desde ahí, pues bueno, hay que ir dando esos pasos, ¿no? Iniciativa del centro, pero bueno, que estamos abiertos a otras iniciativas también, ¿no?, de empresariales, o sea que... Bueno. Vicente, volviendo a la jornada, recordemos que es el próximo jueves 29 de junio, me imagino en el propio Centro Somorrostro. Correcto. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿A qué hora? ¿Cómo se puede participar? ¿Es solamente presencial o se puede seguir por streaming? Bueno, pues la jornada va a ser de 9 a 2. Vamos a montar in situ, pues, los diferentes laboratorios 5G que hemos desarrollado a lo largo de estos 2 años. Vamos a tener, bueno, pues redes celulares 4G, vamos a tener redes celulares 5G non-standalone, vamos a tener también enfocado al Internet de las cosas con el estándar Narrowband IoT. Todo esto lo digo porque habrá gente que bueno, que le suene y pueda venir, pues, como interés, ¿no? Entonces todo eso lo tendremos allí para que se pueda ver, cacharrear, preguntar sobre ello. La jornada está prevista inicialmente que haya unas ponencias por parte de las empresas que han participado en el proyecto, donde nos pondrán en valor, pues, su experiencia y los casos de uso en los que están trabajando en la actualidad con el estándar 5G y con el nuevo 6G, que algunos de ellos ya, pues bueno, ya están embarcados, ¿no?, y que espero que nosotros y nosotros también lo estemos, ¿no? Y efectivamente la jornada se pueden apuntar a través de la web de Somorrostro para estar in situ, pero también vamos a dar esta jornada a través de streaming en el canal de Somorrostro, en el canal del Departamento de Telecomunicaciones de Somorrostro. Por lo tanto, puede ser in situ o, si no, a través de canal de YouTube. Puede ser alguien que sienta esa curiosidad, o sea, es decir, no tiene por qué ser profesional, ni alumno, ni exalumno, o sea, puede ser cualquier persona que nos está viendo, que se inscriba en la página web del Centro de Formación Somorrostro, oye, que tenga curiosidad, que quiera conocer más, ¿no?, que quiera saber qué es eso del 5G, se puede apuntar, ¿no, Vicente? Eso es, ¿no? Ahí, pues bueno, intentaremos en el rato que hemos planificado, pues bueno, pues para intercambiar opiniones, que haya preguntas, pues bueno, desde ahí intentar aclarar, pues lo máximo posible a la gente que venga con sus
sus inquietudes, ¿no? Y si no, pues bueno, siempre estaremos dispuestos una vez que termine la jornada, porque eso queda ahí. Quiero decir que al final esos laboratorios pues van a ser utilizados en el aula, pero es verdad que estamos también en otros dos proyectos relacionados con el 5G, por un lado el del coche conectado, coche autónomo, con la ciberseguridad desde el punto de vista de las comunicaciones 5G, y también estamos en otro proyecto que ya hemos implementado, que es un laboratorio móvil 5G, ¿no? El objetivo que tenemos con ese laboratorio, está sobre una furgoneta, es acercarnos a los centros de formación profesional, pero no solo a ellos, sino también a las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, a la ESO, a bachiller, que vean qué es eso de las telecomunicaciones, ¿no? Creemos que, y lo hemos hablado muchas veces allí en Somorrostro y en otros centros de formación, ¿no? A veces las telecomunicaciones se ven como, bueno, pues es tirar cable de fibra óptica o es poner unas antenas en el tejado. No, no es solo eso, hay mucho más, ¿no? Y bueno, pues con ese vehículo lo que queremos es poder, bueno, pues llevar, ¿no? Acercar la tecnología, las telecomunicaciones, el 5G, la inteligencia artificial, ¿vale? Que también estamos trabajando en Somorrostro, pues llevarla y ponerla en valor y que el alumnado, bueno, pues lo pueda ver, ¿no? Y pueda hacer sus preguntas y que se puedan plantear otras cosas, ¿no? Vicente, fíjate, desde el Centro de Formación Somorrostro siempre habéis también dado el papel que nos merecemos, o sea, el papel que tenemos que tener las mujeres apostando, ¿no? por la investigación de todo tipo de géneros, mujer y hombre. En el caso de las mujeres, de la aportación en la investigación, hay también equipo femenino, es decir, cómo se trabaja en este ámbito de esa igualdad real. Sí, Vicente. bueno, compañeras, ¿no? que son profesoras como yo, bueno, pues están participando en el proyecto, ¿no? Luego tenemos otros espacios en los que se hacen visibles, ¿no? Mis compañeras, pues bueno, con su bagaje y con su experiencia, y luego lo más importante y yo creo que también, ¿no? Hay que ponerlo mucho en valor. En las aulas trabajamos por retos, ¿no? Y esos retos hay que lanzarlos al comienzo del curso o a medio curso cuando tienes un nuevo reto. Ahí lo que tratamos es de que ese reto sea lanzado por las empresas y en concreto por exalumnas que estén trabajando en empresas del sector, ¿no? Para que no solamente digamos, lancen el reto, sino que también cuenten su experiencia, ¿no? Sobre, pues bueno, pues su experiencia laboral y bueno, pues cómo desempeñan su trabajo y demás, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí intentamos acercar a la figura de la mujer al aula, ¿no? Ese vehículo que te comentaba, ese laboratorio móvil 5G, también pretende ser, ¿no? Una herramienta, bueno, pues que nos sirva para, bueno, pues para llegar, ¿no? a alumnas que quieran adentrarse en el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Bueno, es difícil, Susana, es difícil porque, y esto es en general, ¿no? El alumnado que nos llega a telecomunicaciones, por lo general no es primera opción, ¿vale? Y esto es algo que comentamos en los diferentes centros que tenemos en los ciclos, ¿no? De telecomunicaciones. Bueno, pues vemos eso, ¿no? Que no nos llegan como primera decisión, ¿no? Y incluso en algunos centros se nota, ¿no? Pues como el número de alumnados está cayendo. Entonces ya no es solo un problema que es real, ¿no? En la que, bueno, la figura de la mujer no está en ese ámbito tecnológico o como nos gustaría que estuviera, pero también lo estamos viendo en general, ¿no? En el alumnado, ¿no? Incluyendo femenino y masculino. Bueno, pues que sepan que es una buenísima opción, que estamos ya, hablamos del futuro, ¿no? Pero es una realidad. 5G, inteligencia artificial, un día tienes que venir, es profeso, para hablar de inteligencia artificial. ¿Tendrá algún compañero o alguna compañera porque, mía? Porque, madre sí. mía, la que se está liando ahora mismo, que, bueno, parece que, ¿no? Pues, noticias que nos llegan de que, bueno, se está un poquito, vamos a decir, paralizando o intentando relajar el tema de la investigación en inteligencia artificial, porque, vamos, lo ven como
una amenaza, Vicente. Sí. Claro, bueno, sí. hay que cogerlo todo con La sexta pinzas, generación ¿no? La sexta generación va a venir con inteligencia artificial, así que... Bueno. Imagínate, es más, mi teléfono ahora mismo se está enterando de todo, luego Correcto. lo va a chinar, luego es que claro, es lo que tiene, pero es ahora con el móvil, que buscamos una cosa y luego o lo busca alguien con el que estamos al lado y nos llega a nosotros la publicidad, es decir, y no es nuestro teléfono, sino también por el tema del micrófono, es más, bueno, eso tenemos que un día hablarlo, largo y tendido, Vicente. Más información y para apuntarse en somorrostro.com, correcto, ¿no? La página web del centro, eso y que bueno, que acude mucha gente. ¿Qué sitio tenéis, no? Sí, bueno, a ver, hay aforo limitado, ¿no? Por eso también vamos a intentar controlar, pero sí que es cierto que en los aledaños del salón de actos colocaremos la unidad móvil, el laboratorio móvil 5G, también tendremos un coche eléctrico que construido por el alumnado de Somorrostro, donde le hemos embarcado un sistema 5G para la transmisión en tiempo real de imágenes de una cámara y también la monitorización en tiempo real de la persona que conduce, parámetros humanos y técnicos. Bueno, todo eso lo tendremos allí, lo pondremos en valor, se podrá ver. Bueno, yo creo que puede ser, bueno, yo creo no, estoy convencido de que va a ser, pues eso, una chulada, y bueno, pues invito a la gente a que haya gente que pueda venir, pues que se pase, y si no, pues bueno, que todo eso va a estar ahí, va a estar en Somorrostro y se va a poder ver en otro momento. Vicente, ¿cómo se nota cuando se hace algo con pasión? Enhorabuena, Sorionak. Gracias. Gracias, Vicente. Muy bien. Nos despedimos con el resumen, las palabras del consejero de Turismo, Comercio y Consumo, Javier Hurtado, que comparecía ayer en el Parlamento Vasco a petición propia en esa Comisión de Comercio, Turismo y Consumo, hablando del tema de los alquileres de viviendas para uso turístico, hablando de esa necesidad de regular hablando del reglamento del Parlamento Europeo, que estuvo la semana pasada en Bruselas, sobre este tema de alquileres de corta duración y cómo poder, como decimos, regularlo, porque aquí tenemos también turismo, pero bueno, hay que apostar por el de turismo también de calidad y regular esa situación. Con el consejero nos despedimos, mañana volveremos a estar con todos ustedes, aquí siempre en Tele7 en Informativos. Un besito, agur. Hace unas semanas viajé hasta Bruselas para reunirme con los máximos responsables del texto de propuesta de reglamento. Me reuní con la ponente principal del informe del Parlamento Europeo, la eurodiputada Kim van Sparrentak, así como con el responsable del texto de la Comisión Europea, Hubert Gams. Además, también tuve reuniones con varios europarlamentarios de diferentes grupos políticos y que forman parte tanto de la Comisión de Mercado Interior y de la Protección de los Consumidores como de la Comisión de Transporte y Turismo, en las que se debatió esta propuesta en el propio Parlamento Europeo. Y si he acudido a Bruselas a defender la posición de Euskadi es porque somos conscientes de la importancia de una medida como la que va a tomar Europa y que desde el Gobierno vasco llevamos tiempo reclamando, la de abordar el fenómeno de las viviendas para uso turístico también desde el ámbito europeo. Las viviendas para uso turístico son competencias, como ya vengo repitiendo, de todas las administraciones y nos atañen a todos su regulación y control. Desde Euskadi hemos trabajado tal y como tuve la oportunidad de explicarles de manera detallada en este Parlamento cuando respondí a la interpelación que me fue realizada el pasado 17 de febrero, en desarrollar la normativa y el control de las viviendas turísticas. Pero somos conscientes de que necesitamos más herramientas y una mayor transparencia por parte de las plataformas online, y eso solo puede llegar desde esta nueva regulación en el ámbito europeo. En Euskadi, como bien saben, las viviendas para uso turístico son un fenómeno relativamente reciente, aunque extendido en otras comunidades con un turismo más de monocultivo de sol y playa. Según los datos del INE, el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas censadas en Euskadi es de los más bajos de España, un 0,4, y está lejos de la media nacional, que es del 1,2. No obstante, este es un fenómeno global que afecta a múltiples países, regiones y ciudades, y en el que estamos implicadas todas las administraciones, como decía, cada una con sus competencias reguladoras y sancionadoras. Desde la Unión Europea, los gobiernos nacionales, los gobiernos autonómicos, las diputaciones, especialmente en nuestro caso, y todos los ayuntamientos. En Euskadi lo hemos regulado desde varios ámbitos. La Ley de Turismo de 2016 recogió por primera vez esta modalidad de viviendas y habitaciones para uso turístico. A partir de ahí, desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, lanzamos una campaña informativa en junio de 2017 para que quienes estuvieran pensando en alquilar su vivienda con uso turístico conocieran las obligaciones que marcaba la nueva ley y acudieran a su ayuntamiento para informarse de la normativa municipal.
y también a informarse en la Diputación Foral de las obligaciones fiscales y a inscribirse en el registro del Gobierno vasco. Además, en septiembre de ese mismo año firmamos un protocolo de colaboración con los ayuntamientos vascos, concretamente con los alcaldes de las 3 capitales y el presidente de Eudel, para el intercambio de información y la coordinación. Mientras se tomaban estas medidas, estábamos trabajando en la redacción del primer decreto que desarrollaba la Ley de Turismo y que se consideró como tema prioritario, el Decreto de Viviendas y Habitaciones para Uso Turístico. El de 3 de julio de 2018 se aprobó con 2 líneas maestras. Por un lado, elementos de protección de los derechos de los vecinos, como por ejemplo la implantación de un distintivo en el portal o en la puerta de acceso a las viviendas, y por otro lado también se incluían elementos para la protección de los derechos de los usuarios de las viviendas, como la obligatoriedad de incorporar el número de registro en toda la promoción, lo que afecta asimismo a las plataformas online. Literalmente, el decreto especifica que, abro comillas, en todo acto de promoción, comercialización o facilitación del alojamiento en viviendas o habitaciones se hará constar el número de inscripción en el registro de empresas y actividades turísticas de Euskadi. Los canales de oferta de viviendas o habitaciones para uso turístico deberán verificar que éstas disponen del correspondiente número de inscripción en el registro e insertarlo en todas las actuaciones que lleven a cabo en relación con la actividad alojativa.